Slow Pitch. Enfrentándose a los lanzamientos de Javier Arbizu. Es que es Rock Band. Sí, pues digo, Rock Band fue el primero que sacó platino. Contacto foul. Sí. El pasaporte para darle turno al segundo en la lista presentado por Fica Motors. Vido Kulaik, el jardinero extra. Línea está en juego. Corredores en posición de anotar para el equipo de Agropecuaria Cercita. Jorge Toledo en el turno. Y lo tiene el satélite, ¿no? Oye, Los ¿te puedo botones bajar satélite. el line-up de las 10 de una vez, ¿no? Porque ¿Una vez? bien correteado. Sí, todo bien. El contacto contra la barda, el doblete productor de par de carreras. Agropecuaria pegando primero, 2-0 el marcador. Carlos Toledo, el receptor. El contacto. Hacia atrás. Capturado el esférico, tenemos el primer tercio. El Rocha apareciendo a la defensiva. Ricardo Zuna, el primera base en el turno. Al primer ofrecimiento saca elevado a los jardines, a los terrenos del Busta. Con 2 tercios en la pizarra, corredor en la intermedia. Armando Ortega en el turno. El segunda base del equipo presentado por Deportes y Novedades. Contacto lejano a la defensiva. Tenemos la tercera carrera de la noche. Presentándose en la caja de bateo el antesalista José Pérez. Rolling. Se le escapa a la defensiva principal. Avanzan los corredores. ¡Ay! La carrera número 4. En el turno tenemos al jardinero izquierdo Moisés Durazo, presentado por Palacio del Dulce. Dulce, contacto al jardín central. En juego. Se está quemando. Transmite entonces este. Corredores, el inicial y el intermedia. Francisco Morimoto. El jardinero derecho del equipo Agropecuaria Estercita. El contacto es el jardín izquierdo. Luz verde a los corredores, avanzan. El antesale, lanzamiento, siempre no. La carrera número 5, corredores en posición de anotar. El 10º se anuncia, 10º bateador anunciado, Carlos Azueta. Bateador extra. Contacto desviado por el lanzador a los jardines. A regresar la que es el 10º. Lo mantienen con el sencillo, par de carreras producidas por el 10º bateador. Vámonos, señores, al cierre del primer episodio.
7 carreras producidas por el equipo en la primera entrada. We got big stacks, no cap, no fats on my light tracks, like cash, big facts on my hit that roll back in the bands on my drip drip, got the Gucci on my lens, I really can't. Sale caballete, cierre del primer episodio. Al ataque el equipo de JDSB Construcciones. Envían al primero en la lista Ernesto Gutiérrez, el segunda base, presentado por Persianas Ascenso. Contacto banda contraria a los terrenos del jardín derecho. Es lo que te digo, pues. Jaime Velázquez, el Rocha. Salta el inicialista, doble play. Joyita la defensiva de Agropecuaria Estercita. El inicialista Ricardo Zuna nos regala la jugada. Alejandro Bustamante, el Busta. El segunda base entrando al quite. Carreritas. Quieto el inicial. El campo corto del equipo. Cris Mellado en el turno, presentado por Pinturas Ocel. Contacto al jardín izquierdo está en juego, señores. El antesalista Jorge Rojas en el turno, par de compañeros en posición de anotar, 2/3 retirados. Bola. Rojas envía el esférico a terreno de foul. Dos y dos el conteo. Contra la espada y la pared, Rojas 3-2 el conteo. Contacto por la antesala, imposible de capturar. Sencillo produciendo par de carreras. El primera base, Miguel Curaica. Foul tip. Elevado a los jardines. En juego el esférico, nadie cubre la segunda. En el turno presentado por Herrajes Otancawi. Ray Ramos, el receptor. Línea hacia los jardines. La pelota se encuentra en juego. Aprovechando el descuido, par de carreras entran al plato. 7-4 se mueve el marcador. El bateador extra de la noche, Marco Antonio Vargas. Línea sólida hacia el jardín central.
El jardinero izquierdo Francisco Figueroa en el turno. Tenemos cortesía en la inicial. Contacto a los terrenos del campo corto, lanzamiento a la intermedia. Tenemos el tercero. Vámonos, señores, a la apertura del segundo rollo, 7-4. Agropecuaria Estercita se mantiene al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. Estilo para tu hogar. Campo, tranquilo, señor Chávez, con el doblete. Iniciando la segunda ronda de ataque, Francisco Guerrero. Capturado el esférico, cayó el primero. Vido Curaika en el turno. El ofrecimiento. Banda contraria, cambio de juego. Avanzando al compañero a la antesala. Corredores en las esquinas, Jorge Toledo en el turno. Tenemos un tercio retirado solamente. Al primer ofrecimiento saca el tablazo al jardín izquierdo, hacia atrás. Y esa pelota está del otro lado, cuadrangular de 3 carreras. El equipo agropecuaria Estercita aumentando la ventaja, el doble dígito. La carrera número 10. Carlos Toledo en el turno. Bola. Qué bueno. Bola. Sólido tablazo por todo el jardín central, viajando. Back to back, cuadrangular solitario. La número 11 para el equipo. Ricardo Zuna, el siguiente en la lista. 2-1 el conteo. Tres y 1. El contacto partiendo el diamante Osuna. Armando Ortega en el turno. Contacto a los terrenos del Busta. Contra la barda está en juego.
Retirado de la intermedia, lo mantienen con el sencillo solamente. Hay dos, señores. José Pérez en el turno, presentado por Fica Motors. Cantado el strike. El ofrecimiento, línea elevada. El busta contra la barda, cuadrangular de 2 carreras. La número 13 y el tercer cuadrangular de la noche para el equipo Agropecuaria Estercita. Limpio doblete. Moisés Durazo en el turno. El contacto, el rolling, mordiendo el zacate todo el camino. Décimo anunciado, señores, el décimo bateador, Francisco Morimoto. Bola. Repitiendo la dosis hacia el jardín central. Vámonos, señores. Al cierre del segundo rollo, 13-4 el marcador. Agropecuaria aumenta la ventaja. We got big stacks, no cap, no fats on my mic tracks, like cash, big facts on my hit that roll black in the bands on my drip drip, got the Gucci on my lens, I really can't. Vámonos, señores, al cierre del segundo. Jorge el Coqui Parada. Contacto banda contraria. El inicialista pierde el esférico. Los dos primeros. El Coqui avanzando a la intermedia en el lanzamiento. En el turno presentado por Deportes y Novedades, Javier Arbizu. Elevado. El campo corto retira el primero. Iniciando la segunda ronda de ataque, señores, Ernesto Gutiérrez. Bola. Banda contraria hacia el jardín derecho. Corredores en las esquinas. Jaime Velázquez en el turno. Elevado. Capturado, doble pisa y corre. El fly del sacrificio. Entra a la carrera. La número 5 para JDSB. Alejandro Bustamante, el Busta. Línea por el callejón de la inicial y la intermedia. Luz verde el corredor. Sencillo productor en manos del Busta, la número 6. Cris Mellado en el turno, presentado por Palacio del Dulce. Guarda.
Tenemos corredores en las esquinas. Jorge Rojas en el turno. Cantado el strike. Ofrecimiento bola 2-2 el conteo para Rojas. Contacto por la antesala, se lanza el defensor a la intermedia. Retirado, cayó el tercero, señores, vámonos. A la apertura del tercer rollo, 13-6, Agropecuaria Estercita se mantiene al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Apertura del tercer episodio, Carlos Azueta iniciando las acciones ofensivas. Juraica. Apertura del tercero, Carlos Azueta. Tenemos movimiento en los lanzamientos. Juraica con la responsabilidad. Quieto. Huele a plástico, güey. Ramón Chávez en el turno. El ofrecimiento contacto. Los agarró movidos. Envía el esférico a los jardines. Corredores en la inicial y el intermedio en el turno. Francisco Guerrero. Presentado por Persianas Ascenso. Abanicando y la enviando al jardín central. Tenemos la casa llena para el equipo Agropecuaria Estercita. Vido Juraica en el turno. Hacia el plato, el contacto por la segunda. Se extiende a los jardines. El Rocha regresándola rápidamente. Sencillo productor. La carrera número 14. Se mantiene la casa llena para el equipo en el turno Jorge Toledo. El rolling por los callejones. El doblete productor de par de carreras para el equipo 16. Carlos Toledo presentado por Pintura Socel. El primer ofrecimiento saca el rolling colmellado, teniendo problemas, avanza. El corredor que se encontraba en la antesala. Corredores en la inicial y la intermedia. Ricardo Osuna en la caja de bateo. Banda contraria con el Rocha. En juego el esférico.
Armando Ortega en el turno. Contacto de línea. El sencillo se queda Ortega. José Pérez en el turno. Uy, empezó el frito. Cooler empezó el frío. Foul tip. Vaya, autos. Por los terrenos del campo corto, el contacto entra a la carrera, el segundo piso para el equipo, la carrera número 20. Décimo anunciado, señores, el décimo Moisés Durazo en el turno, décimo bateador. El contacto es el jardín derecho viajando el esférico. Foul. Crecimiento lejano, bola. Contacto de líneas al jardín central a correr, señores, es el décimo. Lo mantienen con el sencillo solamente. Vámonos, señores, al cierre del tercer episodio. 20 carreras producidas por el equipo de Agropecuaria Estercita. JDCB al ataque. We got big stacks, no cap, no fats on my light tracks, like cash, big facts on my hit that roll back in the bands on my drip drip, got the Gucci on my lens, I really can't. Volvemos al cierre del tercer episodio. Miguel Curaica en el turno. Cerca la bala, bola. Tres y 1 el conteo. Pasaporte para Curaica, Ray Ramos en el turno. Elevado hacia el jardín central, el patrullero ubicando. Capturado el esférico, lo van a mantener al corredor. En la inicial tenemos el primero. Marco Antonio Vargas tomando turno. El machucón hacia la antesala. 53 la vía, avanza el corredor. En el turno se presenta el zurdo Francisco Figueroa. Bola. Contacto elevado, banda contraria, antesalista. Ubicando, retirado el tercero. Vámonos, señores, apertura del cuarto episodio. El equipo de Agropecuaria Estercita al ataque. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen.
Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. Estilo para tu hogar. Vámonos, señores. Apertura del cuarto rollo. Francisco Morimoto en el turno. Contacto elevado hacia el jardín izquierdo. La busca el patrullero. Foul. El rolling al campo corto colmellado. Lanzamiento al inicial. Lo retiran. 63 la vía. Carlos Azueta en el turno. El rolling repitiendo la dosis, mediado al inicial, juega solo mi niño, cayó el segundo. Ramón Chávez, el siguiente en la lista, presentado por Herrajes Otancawi. Contacto elevado a los jardines, el Rocha hacia adelante. En juego. Corredor, el inicial pide cortesía. Francisco Guerrero, el siguiente en la lista. El rolling por la antesala, Rojas. A la intermedia. Vámonos, señores. Apertura. Cierre, perdón, del cuarto episodio. JD se ve al ataque. We got big stacks, no cap, no fats on my night tracks, night cash, big facts on my hit that, roll back in the bands on my drip, drip, got the Gucci on my lens, I really can't. Del cuarto episodio. Jorge el Coqui Parada en el turno. Contacto de línea capturado, tenemos el primero. El siguiente en la lista presentado. Tenemos movimiento, José Manuel Cuevas entra a tomar turno. Puño cerrado, el lanzamiento definitivo. El rolling. La antesalista entrando al kit de lanzamiento difícil. Quieto. Iniciando la tercera ronda de ataque, Ernesto Gutiérrez.
Par de sencillos la participación de Gutiérrez esta noche. La tercera bola. Y se mantiene solamente con 2 turnos legales. En el turno, Jaime Velázquez el Rocha. Línea, salta el campo corto. Doble play. Apareciendo la defensiva del equipo. Retiran el doble play. Vámonos, señores, a la apertura del quinto. Al ataque el grupo Agropecuaria Estercita. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. Estilo para tu hogar. Volvemos, señores, a la apertura del quinto episodio. Vido Kuraiki iniciando las acciones. El contacto sólido viajando. Tenemos el primer tercio retirado. Demasiados cuadrangulares, caballetes. Hay que ajustar la fuerza. El siguiente a tomar turno presentado por FICA Motors, Jorge Toledo. Sólida la línea desviada por Rojas. En el turno, Carlos Toledo. Contacto elevado detrás del segunda. En juego el esférico. Corredores en la inicial y la intermedia. Ricardo Zuna a tomar turno. Presentado por Deportes y Novedades. El contacto banda contraria al primer ofrecimiento viajando el esférico. En juego. La carrera número 21 para el equipo. Armando Ortega en el turno. Elevado hacia el jardín izquierdo y central. Capturado, cayó el segundo. José Pérez en el turno. Cantado el strike para Pérez. Líneas sólidas hacia el jardín central. Se mantiene la casa llena para el equipo. En el turno, Moisés Durazo. Cortesía del inicial. Cantado el strike para Durazo. Línea por la inicial, se le escapa el esférico.
Francisco Morimoto en el turno. El machucón hacia la antesala de frente, el defensor a la intermedia, lanzamiento. Retirado, vámonos señores, al cierre del quinto episodio, el equipo de JDCB al ataque. We got big stacks, no cap, no fats. I'm a light tracks, light cash, big facts. I'm a hit that, roll back in the bands. I'm a drip, drip, got the Gucci on my lens. I really can't. El cierre del quinto episodio. Alejandro Bustamante, el Busta. The Busta Rhymes. El primer ofrecimiento por el terreno de la segunda bloqueado. Abandono de carrera, cayó el primero. Chris Mellado en el turno. Mellado a terreno de foul. Contacto elevado. Capturado tenemos el segundo. Jorge Rojas en el turno. Y le quedan los 3 honrones, güey. Swing abanica. El ofrecimiento, el contacto, rolling. El campo corto de frente atacando, el lanzamiento, la inicial. Finaliza el encuentro. La vía del cloroformo, el marcador final 23-6. Agropecuaria Estercita se queda con la victoria. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente.